Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Aleluya. Dios bendiga en esta noche. Dios bendiga. Poderoso Dios, está tu programación. Mujeres en pie de guerra. Vamos a estar escuchando esta alabanza. Aleluya, hermosa. Estoy de pies. Alabanzas al que vive y reina. En lo que vamos conectándome con la otra hermana. Aleluya. Poderoso Dios, y vamos compartiendo la programación en esta preciosa noche del Señor. Aleluya. Cuido, no temas, estoy contigo. Gloria a Dios, alabanza. Sí, Señor, alabanza. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso tú eres Dios. Te adoramos, Jesús. Dios te bendiga, amada Gaudí. Dios te bendiga, poderoso Dios. Qué lindo es el Señor. Te adoramos, Jesús. Estoy de pie. Aleluya. Eso es mi vida. Toda mis heridas. Aleluya. Esa alabanza hermosa. Estoy de pie. Gracias, Espíritu Santo, los cantores bíblicos, aleluya. Que te había sido, qué lindo es el Señor. No temas, gloria al que vive y reina. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Estoy de pie. Gracias al Señor por su amor y su misericordia. Él es el que nos levanta en las mañanas y que mantenemos de pie por su amor, por su misericordia. Dios ha sido bueno, hermano. Dios es bueno y poderoso Dios. Si no hubiera sido por Él, ¿a dónde hubiéramos estado nosotros? Aleluya. Por su Hijo amado, por Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Qué lindo Dios, aleluya, poderoso Dios. Ya mismo vamos a estar invitando a la hermana evangelista Carmen Peña, alabanzas al que vive y reina. Poderoso es Dios, poderoso, poderoso, poderoso. Mi alma te glorifica, mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Qué linda esa alabanza. Sí, Señor. Sí, Dios es bueno. Perdía mi fe. Escuché una voz. Oh, estoy de pie. Sí, Señor, porque Él es el único que me ha sostenido. Sí, Padre. Toda miseria. Santo Dios, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Lo que pensaba que te había sido. Gracias, Espíritu Santo. Sostendré. Sí, Dios es bueno. Gracias, Espíritu Santo. Vamos entonces a invitar a que entre nuestra hermana Carmen. Aleluya, poderoso Dios. De pies. Sí, poderoso. Adoramos al nombre del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Voy a volver a poner esa alabanza hermosa. Me encanta esa alabanza del Señor. Aleluya. No hay nada más lindo, aleluya, que esa alabanza, la palabra del Señor, aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso Dios. Y adoramos, ya mismo está entrando nuestra hermana Carmen Peña por aquí, aleluya. Dios te bendiga, amada, Dios te bendiga mucho. Dios le bendiga, amada pastora, Dios le bendiga. Alabanza al que vive y reina. Estamos escuchando una alabanza, estoy de pies, de los cantores bíblicos. Es una gloria a Dios. Alabanza que ha ministrado desde que la busqué por YouTube. Ay, santo. Es una alabanza poderosa, Dios. Vamos a estar compartiendo la programación un ratito para entonces luego comenzar con la programación en esta noche. Mujeres en pie de guerra.
Aleluya. Gloria a Dios. Contigo. Gracias, Espíritu Santo. Santo Dios. Qué lindo Dios. Te adoramos, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Vive Jesús. Consumir. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, Jesús. Vive Jesús. Yo estoy contigo. Vive Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Dios. Sí, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Jesús. Mi fe. Poderoso Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Mi alma te adora, te bendice mi alma, Señor. Aleluya. Gracias, mi alma te Gracias, Jesús, alaba, Jesús. por tu amor, por tu misericordia, Dios. Por la misericordia. Santo eres Dios, santo eres Dios, santo eres Dios. Saludamos a Gaudi que está conectadita por ahí. Aleluya. Y a Solana, a Katy, Gloria a Dios Dios. las bendiga. Dios les Esperando que bendiga esta a todos. alabanza hermosa la ministre en esta noche. Santo, santo es el Señor. Si la quieren buscar y escuchar, es de los cantores bíblicos. Estoy de pie. Vive Jesús. Estoy de pie. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Aleluya. Poderoso Jesús. gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi alma. Gracias, gloria, 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 gloria. Adoramos, te glorificamos, Señor, te damos la gloria y la honra y gracias, Padre, gracias, gracias, Espíritu Santo, en esta preciosa noche. Espíritu de Dios. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias. Gloria a Dios. Santo es Jesús. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Continúa bendiciendo a nuestra amada hija Mayra. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Vive Dios. Dios te bendiga, a tu pastora y a la congregación. Dios les bendiga grandemente. Estamos en victoria. Nosotros haciendo la voluntad del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Estoy de pie. Dios te bendiga, amada hermana Sol. Dios te bendiga mucho, mucho. Si no escuchas alabanza hermosa, si la quieres escuchar luego, la puedes encontrar en Cantores Bíblicos. Estoy de pie. Así que esta noche Dios les bendiga a todos los que se están conectando con nosotros. Gloria a Dios. Programación Mujeres en Pie de Guerra. Esta que les saluda es la hermana Evelyn Márquez. Aleluya. Alabanza, congregándome en la iglesia Dádiva de Bendición, que es 37, ubicada en la 3721 de la Fulton Road, aquí en Cleveland, Ohio, que pastorea nuestro pastor Antonio Márquez, y allí estamos unidos, ¿verdad?, haciendo la voluntad del Señor, a lo que el Señor nos ha enviado en esta noche. Aleluya. Vamos a estar para que nuestra hermana Carmen Peña nos salude. Alabanza, para así entonces comenzar con la programación en esta noche y el tema que tenemos en esta noche. Nuestra hermana Carmen Peñas. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que están conectados. Así nos ayudan a compartir esta programación. Mi nombre es Carmen Peña, para los que no me conocen. Gloria a Dios, aleluya.
ministra del Señor, por su gracia y su misericordia, Gracias. y para compartir una palabra poderosa de Dios con mi amada pastora, ¿verdad? Y feliz, gloria a Dios, aleluya. Sí, eso no es La nada. pastora Le Márquez, extrañamos gloria a Dios, mucho, aleluya. Marilyn. Ya. Mi alma adora a Dios. Queremos mucho a la hermana Ibelis también, a la pastora Ibelis. Yes. Poderoso nuestro Dios. Y pues atesoremos la palabra que Dios ha enviado en mi corazón, ¿verdad? A veces pues pensamos en qué vamos a predicar, pero lo que importa es que ir a la presencia del Señor, ¿verdad? A pedir Sí. al Señor que nos dé la dirección y el mensaje. Este mensaje hace día que el Señor me lo está dando y está taradeando en mi corazón, ¿verdad? Y Gracias. queremos compartir esta poderosa palabra con ustedes. Vamos Amén. entonces, ¿verdad? Hoy vamos a estar predicando. Yo sé que la hermana es la que va a traer el mensaje. Hoy puede ser que esté ayudándola un poquito, así como, ¿verdad? El Espíritu Santo nos diría, pero ella es la que va a estar más. Aleluya. Vamos a elevar una oración para que el Espíritu Santo tome el Gloria a Dios. control y sea, ¿verdad? Glorificándose en esta noche, porque Él es la persona más importante en esta programación. Vamos a orar. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Espíritu Santo, dándote la Sí, gloria, Señor. dándote la honra, reconociendo, Dios mío, que tuyo es el poder, la gloria por los siglos de los siglos, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso, Padre amado, que tú te has placido, Espíritu Santo de Dios, poner tu palabra en vasijas de barro para que tu poder se glorifique, para que tu nombre sea exaltado sobre todas las naciones, Espíritu Santo. Nos depositamos en tus manos. Miren esta hora, tu sierva, Padre, ella está en tus manos. Yo te pido, Espíritu Santo, que mientras ella esté trayendo esta palabra produzca frutos de arrepentimiento, produzca liberación, sanidad del alma, del cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, te daremos la gloria y la honra, Padre, porque la gloria y la honra te pertenecen a ti, Dios del cielo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermana Carmen, puede comenzar. Poderoso Dios. Aleluya. La palabra de hoy se va a dar lectura en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Aleluya, al 56. Y la palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos, todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas,
cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Poderoso es el Señor Dios de los cielos, mi alma te adora, Dios. Y vamos a estar predicando esta palabra bajo el tema oposiciones en el camino. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Oposiciones es la resistencia, el ataque o la contrariedad que enfrentan quienes buscan cumplir la voluntad de Dios. Aleluya. Y mientras yo estaba estudiando este pasaje bíblico, ¿verdad? Porque mientras estaba en unos días de ayuno y de oración y estaba de madrugada buscando la presencia de Dios en oración, como acostumbro a hacer en esas horas de la madrugada, orando. Gracias, Jesús. Mientras estaban esos días de oración, ayuno, de madrugada, el Señor me dio esta palabra y me dijo: Jairo, gloria a Dios. Y empecé a meditar y a preguntarle al Señor qué Él me quería decir con esta palabra, y el Señor me habló y me dijo: mi alma adora al que vive, porque hay personas que dicen que Dios no habla. Dios habla, Dios no es mudo, aleluya. Y yo decía: Señor, yo quiero que tú me hables, ¿verdad? Porque yo quería saber qué es lo que el Señor me quería decir con ese nombre. Y me decía que escudriñara las escrituras y leyera. Yo empecé a leer esta escritura, y en estos días el Señor me dio el tema. Yo buscando y buscando toda esta lectura, cuando el Señor me da tantos temas, yo empiezo a escudriñar la escritura, y aquí lo que hay es oposición. Con estos mensajes que el Señor me está dando, hubieron oposición, ¿verdad? Aleluya. Mi alma adora al que vive. Y Jairo, forma griega del nombre de persona hebrea, Jair, que significa Dios iluminará. Amén. Mi alma adora al que vive. Gracias, Jesús. Yo seguía escudriñando esta palabra y leía el nombre de Jairo, lo que significa, y Dios me puso en mi corazón que Él va a iluminar el mensaje. Él va a dar palabra por ese mensaje. Gracias. Porque cuando Dios envía una palabra es porque hay necesidad en el pueblo. Qué lindo, Dios. Mi alma bendice a Dios. Y podemos ver aquí que hubo una oposición, pero más adelante voy a explicar cómo se convierte esa oposición de una persona a una bendición hacia otra persona. Aleluya. En este pasaje bíblico podemos ver en el versículo 42, donde dice: y mientras iba, la multitud le oprimía. Y en el 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Aleluya. Mientras Jairo, gloria a Dios, aleluya, había encontrado a Jesús, el que todo lo puede, el que todo puede sanar toda enfermedad. Gracias, Jesús. Se encontró con Jesús, y dice la palabra de Dios que Jairo se postró a los pies de Jesús. Es decir, cuando se postra a los pies de Jesús, se está humillando delante de su presencia para un clamor, que él necesita algo de parte de él, del Señor. Gracias. Necesita un milagro. Y él empezó a provocar su milagro humillándose a los pies del Maestro.
Gracias, Jesús. Aleluya. Cuando nosotros decidimos buscar al único que puede sanar toda la enfermedad, no importando, gloria a Dios, aleluya, lo que acontezca en el camino, cuántos se levanten en contra de nosotros en el camino. Jairo tenía una necesidad porque su hija estaba enferma. Santo. Y él fue a buscar al único que puede sanar toda enfermedad. Gracias, Padre. Y se encontró con el que todo lo puede y para él no es nada imposible. Yes. Se encontró con Jesús, se humilló delante de él, Yes. clamó delante de él, le rogó, le pidió, aleluya, por ese milagro. Gracias, Espíritu Santo. Y dice la palabra que era una hija única de Jairo, Wow, que tenía como 12 años de edad. Pero en esa petición, aleluya, Espíritu Santo. hubo una oposición, pero que se convirtió también en otro milagro. Qué lindo Dios, sí, Señor. Que dice que había una mujer que padecía de un flujo de sangre aproximadamente como 12 años, aleluya. Y había gastado todo lo que tenía en médico y nada le podía resolver y ningún médico le pudo resolver la necesidad que ella estaba padeciendo desde hacía 12 años. Gracias, Jesús. Aleluya. Mi alma adora a Dios porque Jesús es el único médico por excelencia. Amén. Aleluya. El que sana toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Lindo Dios. Dice que esta mujer en ese flujo de sangre, al acudir a Jesús, al escuchar hablar de Jesús, aleluya, esta mujer se fue por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella pensó en su mente, aleluya, que si tan solo tocara el borde de su manto, ella sería sana, Gracias, sería salva, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Y podemos ver que, aleluya, gracias, Jesús. santo, alaba a Dios, aleluya. Qué lindo Dios. Cuando esta mujer se acercó por detrás, él sintió que salió poder de él Qué lindo. y preguntó a la multitud y a sus discípulos que lo acompañaban, Gracias, Señor. aleluya, que había salido poder de él, que quien lo había tocado. Gracias, Espíritu Santo. Pero entonces ellos le dijeron que la multitud le apretaba, ¿quién lo iba a poder tocar con tantas personas que había alrededor? Santo Dios. Pero el Señor le dijo, alguien me ha tocado. Gracias, Señor. Porque él sintió que había un poder de él que había salido de él, de parte del Padre, había salido poder de él. Ahí, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Él sintió que Espíritu alguien lo había tocado. Qué lindo Dios. Mi alma adora al que vive. Gracias, Espíritu Santo. Y esta mujer, al saber de que el Señor se había dado cuenta de que alguien lo había tocado, no pudo ocultarse, no pudo ocultar el milagro que había acontecido en ella, Gracias. porque inmediatamente cesó aquel flujo de sangre por la cual aquella mujer estaba padeciendo tantos años. Aleluya. Santo Dios, sí, Señor. Gracias, Padre. Cuando aquella mujer le dijo al Señor, gloria a Dios, aleluya, postrándose a sus pies, le declaró delante de todos, Gracias, Jesús. delante de todo aquel pueblo que estaba apretando al Señor. Gracias. Aquella mujer confesó, Qué lindo Dios. aleluya, lo que había sucedido a ella, el tiempo que ella tenía. Santo. Aleluya. Y eso fue suficiente, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Porque esta mujer allí mismo, delante de todo, dio un testimonio real, viviente en el mismo momento en que sucedió. Entonces, lo que para Jairo fue una oposición, Santo. fue una bendición para esta mujer, aleluya. Qué lindo Dios, sí, Señor. Porque Jairo no pensaba que en el camino, gloria a Dios, aleluya, iba a encontrar oposición mientras iba a llegar a buscar, a saciar su necesidad. Gracias, Padre, aleluya. Pero el Señor, que todo lo sabe, todo lo puede, sabía que en aquel lugar había necesidad. Gracias, Jesús.
porque Jesús había pasado de barca en barca, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y mucha gente lo esperaba en distintos lugares, porque habían escuchado, oído hablar del Maestro de Galilea. Jesús. Santo, poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Y podemos entender que al llegar Jesús de barca en barca, al llegar a este lugar donde había tanta necesidad, poderse encontrar con tantas cosas para él poder resolver, tantas enfermedades, aleluya, y pudo llegar a saciar la necesidad de esta mujer. Qué lindo Dios. Pero mientras Jesús estaba hablando con esta mujer, aleluya, Gracias, Jesús. dice el versículo 49, que mientras estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle que su hija había muerto. Ahí encontramos otra oposición, aleluya. Porque hay personas que no tienen fe. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Pero esta mujer por su fe provocó su milagro, aleluya. Dios, alabanza. Aleluya, mi alma adora a Dios. Y aún así, el Señor escuchando a este hombre Qué lindo Dios. que vino a decir que su hija había muerto, la hija de Jairo había muerto, aleluya. Santo. Jesús le habló a Jairo con una palabra de fe, de confianza. Qué lindo Dios. Le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Gracias. Le dio una palabra de una promesa, palabra de promesa, palabra viva. Qué lindo Dios. Mi alma adora al que vive. Gracias, Jesús. Gracias. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Dice la palabra que todos estaban llorando. Habían lamentación Gracias. por la niña. Cuando todos llegaron, cuando llegó Jesús con los discípulos y Jairo. Y entonces le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Pero habían burladores allí que se burlaban de lo que Jesús había dicho. Qué lindo Dios. Se burlaban porque Jesús les dijo esta palabra. Qué lindo Dios. De que no lloraran. Poderoso es el Señor, porque hay misterios que nadie lo conoce. Hay personas que se oponen en el camino. Qué lindo Dios. Se oponen a los milagros que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Qué lindo Dios. Hay burladores en el camino que se burlan del evangelio de Jesucristo, se burlan de los milagros que el Señor hace en otras personas. Qué lindo Dios. Pero el amor y la misericordia de Dios enseña de que Dios es el único todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra y que envió a su Hijo para salvar a la humanidad. Gracias, Jesús. Aleluya. Y por eso podemos ver que el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo para sanar enfermedades, para los paralíticos, sanar los paralíticos. Qué lindo Dios. Resucitar los muertos, aleluya. Dios. Porque creemos en esa palabra que está escrita, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué lindo Dios. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos juntamente arrebatados para encontrarnos en las nubes con Jesús. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Y muchos que se han oponido, que se oponen y no creen en la resurrección. Mi alma adora al que vive. Qué lindo Dios. Santo y poderoso es el Señor. Poderoso eres Dios. Ellos se burlaban, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Santo. Mi alma adora al que vive.
Sus padres se quedaron sorprendidos de lo que Jesús había hecho con su hija. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma adora al que vive, poderoso nuestro Dios. Gloria a Dios. Pastora, si tiene algo que decir, aleluya, Sí, con este mensaje poderoso. me llama la atención que, aleluya, que vemos un ejemplo, vemos en Jairo como él, ¿verdad? Aleluya, recordemos que acuérdense que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo le seguía mucha multitud. Y como tú dijiste ahorita, ¿verdad? Que Jesús había acabado de cruzar del mar de Galilea a otra orilla cuando se le acercó Jairo, aleluya, con esta situación. Pero me llama la atención, fíjate, porque Jairo, registra la Biblia que Jairo era un principal de la sinagoga, ¿verdad? Era un líder de autoridad máxima encargado de administrar el edificio, organizar las reuniones religiosas y cuidar el orden durante el culto, que era un hombre reconocido, ¿verdad? Por la sociedad y tenía una posición en la sinagoga, donde, ¿verdad? La sinagoga eran lugares que se reunían, eran reuniones comunitarias, que solamente no es como el templo se ofrecían los sacrificios, pero aquí en la sinagoga lo que se hacían era, oraban, estudiaban la Torá y la enseñanza. Pero vemos aquí cómo Jairo, aleluya, cuando se acercó a Jesús, me encanta cómo él vino en esa actitud, ¿verdad? Vino, se humilló, se postró y le rogó, reconociendo que estaba frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a y que, Dios. ¿verdad? Que él no se encontraba digno estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que no le importó la posición que él tenía, sino que él allí en humildad se humilló ante Jesús. Y así nosotros, ¿verdad? Como cuando nosotros, aleluya, venimos ante la presencia del Señor, nosotros no podemos venir con arrogancia ni creyendo que nosotros, ¿verdad?, merecemos porque somos los hijos de Dios, sino, ¿verdad?, tenemos que ir en humildad, reconociendo que Él es Dios, que Él es soberano, ¿verdad? Que nosotros tenemos que rendirnos a sus pies y que cuando nosotros tenemos una necesidad, esa es la actitud, ¿verdad?, que nos enseña Jairo, que nosotros vayamos en humillación y que le roguemos al Padre, ¿verdad? Y vemos cómo Jairo, a pesar de toda esa, ¿verdad?, cuando él llega ahí, se acerca a Jesús, como estaba diciendo tú ahorita, vemos cómo empezó la primera oposición, no oposición a Jesús, sino que oposición para él, porque yo me imagino que si me pongo en la posición de Jairo y mi hija se está muriendo, pues yo lo que quiero es que rápido él vaya a mi casa. Aleluya. Él ya llegue a mi casa, corra a mi casa. Pero vemos cómo, ¿verdad? Jairo tuvo ese primer obstáculo que se encuentra, pero en cada oposición hay una victoria. Aleluya. En cada oposición hay una bendición. Pero me llama la atención también que Jairo, a pesar de todas estas oposiciones que se encontró en el camino, él no perdió la fe. Gloria a Dios, aleluya. Él se mantuvo en el camino y creyendo y confiando que el que iba a llegar a la casa iba a recibir el milagro de la salvación de su hija. Él tuvo confianza, ¿verdad? Creyó que aunque esas oposiciones se le presentaron en el camino, que cuando Jesús llegara allí, él iba a ver la gloria de Dios, que su hija iba a ser sana. Es una fe poderosa que a pesar, ¿verdad? Y así somos nosotros, ¿verdad? Que muchas veces estamos orándole al Señor y no podemos decir, Señor, ahora mismo, porque Dios hace como Él quiere. Él siempre llega. Vemos el ejemplo en Lázaro, cuando Lázaro muere, ¿verdad? Que María le manda a decir a Jesús, mira, el que tú amas, Lázaro está enfermo, murió. Pero Jesús dijo, ¿verdad? Jesús se retuvo. Es otro ejemplo. Que Jesús dijo, pues llegó en el momento, cuando Jesús llegó en el momento preciso donde ya Lázaro tenía 4 días que estaba muerto. Ay, santo. Gloria a Dios, aleluya. Y dile a ellas que esta muerte es para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que pudieran entender que quién era Jesús, que Jesús tiene el poder de levantar un muerto. Aleluya. Dice la palabra, ¿verdad? Que cuando llegó tenía 4 días y ya pudefacto, porque imagínense una persona 4, la carne humana cuando empieza a podrirse, eso es terrible, el olor. Aleluya.
Pero cuando Jesús llegó allí, aleluya, que dijo la palabra, dice que Lázaro se levantó, se le quitaron los lienzos y el Lázaro se levantó entre los muertos, entendiendo que Jesús tiene su tiempo, que no importando, muchas veces podemos recibir sanidad instantáneamente, pero hay momentos en que Dios a veces quiere probar nuestra fe para ver hasta cuando nosotros podemos creer y confiar en Gloria él. a Dios. Vemos que Lázaro se levantó y aquí vemos también que a pesar de estos obstáculos, yo me imagino a Jairo por el camino y aquí vamos para nuestro hogar, aleluya, y de momento se presenta esta mujer. Y como la multitud, también la multitud representa oposición, porque la multitud, aleluya, es verdad que para esta mujer, ella poder, aleluya, llegar a tocar el manto de maestro, tuvo, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Yo tengo aquí una definición de lo que quiere decir oposición. Oposición es resistencia, obstáculo o ataques del enemigo que pueden ser personas que buscan frenar la obra de Dios. Sin embargo, fíjate, las escrituras nos enseñan que Dios permite estas luchas muchas veces para fortalecer nuestra fe. Gloria a Dios. Siempre Dios llega a tiempo y Dios va a llegar cuando Él determine llegar. Aleluya. Y dice que muchas veces Dios permite en nuestras vidas estos obstáculos y esta resistencia para fortalecer nuestra fe, como te iba diciendo. Yo me imagino que cuando Jairo iba caminando y se encontraba estos obstáculos, ¿verdad? Esa fe, yo sé que esto está en el medio, estos obstáculos, pero yo sé que cuando él llegue a mi hogar, mi hija va a revivir nuevamente. Y dice también que a veces también lo usa Dios para probar nuestra obediencia. Aleluya. Y también para producir una madurez espiritual en nuestras vidas. ¿Verdad? Muchas veces hay oposiciones, hay diferentes oposiciones. Vemos esta oposición como una oposición externa, que son ataques de personas, autoridades o naciones. Y vemos un ejemplo. Ahí vemos, ¿verdad?, la oposición que Jairo tuvo, pero como tú estabas diciendo, que cambió, ¿verdad? Esas oposiciones fueron para bendición de otras almas, ¿verdad? De otras personas. Pero vemos un ejemplo también como es cuando Nehemías, ¿verdad?, que viene, aleluya, que cuando escucha que sus hermanos estaban en oprobio porque habían salido de cautiverio, y recordemos que el templo de Jerusalén fue quemado a fuego, y que cuando Ananí se acercó a Nehemías le está diciendo a Nehemías, ¿verdad?, ¿cómo están ustedes? Le está preguntando, y él está diciendo que estaban en un oprobio porque el templo estaba quemado a fuego y no tenían un lugar de adoración a Dios. Y dice la palabra que Nehemías se entristeció al escuchar esta situación de sus hermanos, porque Nehemías era un hombre que amaba a su hermano. Y vemos como, ¿verdad?, Dios, para que tú veas también cómo Dios te posiciona a ti en un lugar para él usarlo para su gloria. Vemos que él era copero de rey. Y vemos, ¿verdad?, que como copero de rey, el rey lo vio un momento a él entristecido porque nunca lo había visto. Y dice la palabra que habla con el rey rey le concede, ¿verdad?, para hacer la historia corta. Entendemos que cuando Nehemías llega a hacer la voluntad del Señor, se encuentra oposición, hermano. Aleluya. Se encuentra oposición de los mismos líderes religiosos, se encuentra oposición de Sanballat, Tobías y Gesén el árabe. Recordemos, ¿verdad?, que él, y fíjate, mira cómo Sanballat, Tobías, Sanballat era un gobernador de Samaria. Imagínate, como que hasta los líderes también religiosos también sirvieron de oposición porque no querían que Nehemías reconstruyera los muros de Jerusalén. Pero a pesar de que se levantaron tantas oposiciones, que estos tres hombres hicieron una fechoría, cuando también Tobías, como siervo de Amenita, ridiculizando el trabajo de Nehemías, cuando Nehemías estaba con los hombres reconstruyendo, dice que este trabajo que ustedes hacen, una zorra viene y lo derriba. ¿Sabe? Que también hubo, los ridiculizaron, se burlaron también de Nehemías y Gesén, que también era un líder árabe, que junto a los sacerdotes acusó a Nehemías contra el rey persa para infundir temor. Quiere decir, ¿verdad?, que a pesar
aunque estamos hablando que el tema oposición en el camino, que Gloria a Dios. cuando Nehemías estaba haciendo el trabajo, encontró oposición de los mismos líderes, de los gobernadores, pero esos obstáculos, si podemos decir oposición, también son obstáculos o resistencia. Como quiera, Nehemías terminó el trabajo del Señor, ¿verdad? Que eso no le impidió a él para él terminar el trabajo. Y así pasó con Jairo. Jairo, a pesar de todo, iba por el camino, posiblemente, ¿verdad? Nosotros como seres humanos podemos tener, ¿verdad? A imaginarnos que posiblemente pensar, ay, Dios mío, pero ¿cuándo vamos a llegar? Aleluya. Pero yo pienso también que se mantuvo creyendo, aleluya, que no importando los obstáculos, Jesús iba a llegar a su casa, y ¿verdad? Eso le fortalecía en la fe de llegar a su casa para poder recibir el milagro imagínate, de su única hija. Me imagino la desesperación que tenía Jairo, ¿verdad? Al tener una sola hija, una hija única. Imagínate tú, porque si tuviéramos nosotros 2 o 3 hijos y que nadie quisiera que ningún hijo de uno fallezca. Pero vemos, ¿verdad? Que Jairo también tenía tuvo sus obstáculos, pero al final pudo ver, hermana Carmen, pudo ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Por su fe. Porque creyó, caminó, a pesar de esos obstáculos que hubieron en el camino, esas oposiciones, él pudo recibir el milagro. Y así Dios nos dice a nosotros, no importa lo que se levante, no importa la posición que tú, ¿verdad?, hay en tu camino, si tú caminas con Jesús, tú vas a recibir el propósito de Dios. Tú vas a recibir si crees, creyendo, porque después luego, en el caso, ¿verdad?, volviendo a Lázaro, Jesús le dijo, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces, Señor quiere en nuestra vida que nosotros fortalezcamos nuestra fe, que nosotros caminemos y creamos en Él y que caminemos con la confianza de que Él llegará a tiempo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. También vemos una oposición en Daniel. Aleluya. Daniel, la conspiración de los sátrapas y los gobernadores, aleluya. Aquellos altos funcionarios sintieron envidia de la alta posición que Daniel tenía bajo el rey Darío. Santo, sí, señor. Sí, y cómo hallaron falta. Sí, aleluya. Gloria a Dios, Santo Jesús. Manipulación. Hubo manipulación. Para cuando ellos querían que el rey Darío firmara el decreto para que prohibiera orar a cualquier dios o a cualquier hombre. Ellos querían, ¿verdad? Querían que Daniel se postrara ante otros dioses. Que se postrara ante otros dioses. Hombre, dice la Biblia en Daniel capítulo 6, versículo 4, dice que Daniel era un hombre fiel. Fiel a Dios. Que no importando, y mira que también otro ejemplo, ese Daniel tuvo su situación en medio de Babilonia, pero nada de esas cosas que se levantaron contra él, nada de esos obstáculos pudieron impedir que él siguiera fiel sirviendo a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es bueno, maravilloso Dios. Sí, pero a mí lo que me agrada de esto, pastora, y me llama la atención que esto fue lo que llevó a Daniel directamente al foso de leones y así el poder ver la mano y la fidelidad de Dios obrar en su vida. Amén. Porque así nos pasa a nosotros día a día, que en medio de la oposición, de las oposiciones que tenemos en este caminar, porque caminamos con Jesús, caminamos con la palabra de verdad, amén, con la palabra que da vida. Sí, Señor. En esas oposiciones nosotros reconocemos que el que está con nosotros es más fuerte que todo lo que se levante en contra de nosotros. Amén. Y ahí podemos ver la fidelidad de Dios obrando en Daniel. Alabanza. Y en sus tres amigos también. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que también obró en la fidelidad de Dios, obró en cada uno de ellos. Sí, pues eso es lo que quiere Dios, que nosotros como hijos de Él, que nosotros
esto es un caminar de día diario, es un caminar de día a día, y Dios lo que quiere es que caminemos con las fe, la seguridad de que Él va a estar con nosotros, y que no importando lo que se levante en el camino, sean las oposiciones, sean los obstáculos, que nosotros brinquemos por encima de eso a través de la fe, la confianza, ¿verdad? Y la seguridad de que hay una promesa que ya están reservadas para aquellos que aman a Dios. Sí, ¿verdad? Si nosotros seguimos en este camino y podemos vencer a través de la fe, a través de la obediencia, vamos a tener crecimiento espiritual y vamos a poder estar más firmes para poder llegar a recibir la corona de vida que Cristo ha reservado para todos aquellos que le aman, porque no es este caminar, no es el de que comienza, sino el que persevera hasta el fin. ¿Verdad? Si nosotros vamos a perseverar hasta el fin, nosotros vamos a obtener el premio, la recompensa, que es la corona. No importando, ¿verdad? Jairo, porque es un vivo ejemplo, como otro Nehemías, ¿verdad? Que no importó lo que se opuso, él siguió adelante y él, aleluya, terminó la obra de Dios. Y aleluya. Así nosotros también, si nosotros perseveramos y no importa lo que se pueda levantar en nuestro caminar, aleluya. Mire, Jesucristo también es el ejemplo para mí grande. Nuestro Señor Jesucristo, cuando viene a su ministerio, tú sabes todas las cosas que le ocurrieron a él. Antes de la entrada al ministerio, él dice que por el Espíritu fue llevado al desierto. Cuando termina el ayuno de 40 días y 40 noches, dice que se le presenta a Satanás. Y ahí empieza Satanás, porque Satanás es el padre de toda mentira y él sabe palabras torcida. Él dice lo que te va a ocurrir, como le hizo con Eva. Le dijo, sí, si tú comes de ese árbol, pero no le dijo las consecuencias. Entonces Jesucristo, cuando se vio en el momento de la debilidad humanamente, aunque Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero en ese momento saliendo, ¿verdad? Pues tenía unas debilidades, porque humanamente él tomaba agua como tomamos agua nosotros, él también comía, y empezó a Satanás, ¿verdad?, a tratar con él, pero él lo venció con la palabra. Él lo venció con la palabra. Entonces también nosotros podemos ser más que vencedores cuando se levante alguna posición o cuando se levanta algún obstáculo. Te reprendo, Satanás, en el nombre poderoso de Jesús, porque y citarle la palabra. Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y hay muchas palabras que no podemos nosotros apoyar en esa palabra, porque la palabra son promesas que Dios ha dejado. Alabanza, como dice el Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú me estás haciendo la guerra, pero yo tengo uno que es más poderoso que tú. Gloria a Dios. Cuando yo clame hacia el cielo, él va a venir a mi defensa. Poderoso Dios, aleluya. Dios. Y así es como nosotros, porque este caminar es un caminar que hay piedras y obstáculos, aleluya, pero nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado las herramientas para nosotros poder vencer todos esos obstáculos. Está en la palabra del Señor, hermana Carmen. Amén, aleluya. El Señor lo dijo en Juan 15, 18, 20. Jesús advirtió que en el mundo se opondría a sus seguidores. Gloria a Dios, aleluya. Porque ellos no pertenecen al mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo. Y por eso hoy vamos a encontrar muchas oposiciones en el camino. Mi alma adora a Dios. También vemos en el ciego Bartimeo. También. En Marcos 10, 42, 52. Vemos que dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: aleluya, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya.
Aleluya. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Qué lindo. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Por eso es que este mensaje, oposiciones en el camino. Aleluya. Porque en esta escritura, aleluya, hay muchos que se encontraron con oposiciones. Aleluya. Y Bartimeo es uno de estos que se encontraron con oposición mientras él clamaba, aleluya, para que el Señor atendiera su necesidad, aleluya. En el momento Bartimeo no veía. Ajá. Él estaba ciego. Santo. Pero él había escuchado hablar de Jesús. Amén. Y él sabía que Jesús estaba pasando por ahí. Santo. ¿Cuánto más nosotros queremos que el Señor entre a nuestra casa? Amén, eso es. Y sentir su presencia, aleluya. Y clamar a gran voz al Señor diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira lo que me sucede, mira cómo estoy. Ayúdame, tú eres el único que me puede ayudar. Tú eres el único que puede saciar mi necesidad. Eso es así. Aleluya. Muchas personas que están enfermas, con muchas condiciones, que los médicos le dicen que pues no le queda mucho tiempo, que le queda poco tiempo. Y se aferran a lo que le han dicho esos doctores, esos médicos. Pero Dios siempre tiene la palabra para saciar tu necesidad. Fíjate, me gusta esta porción bíblica de Bartimeo porque tenía que era ciego. Y otra que pues escuchó que Jesús, ¿verdad? Había escuchado de Jesús y cómo sabía que Jesús estaba pasando por allí, pero me encanta porque él empezó a clamar a voz alta. Gloria a Dios. Empezó a clamar a voz alta, aleluya, Hijo de David, ten misericordia de mí, y mucho lo reprendía. Que imagínate si Bartimeo se hubiera quedado callado, hubiera escuchado esas voces diciendo, cállate, cállate, ya no hable, ya no, lo reprendía, no hables más nada. Imagínate si Bartimeo hubiera hecho caso a esa oposición, porque eso fue una oposición. Para que Jesús no escuchara su voz, aleluya, pero él dice que él siguió clamando a voz alta, no le importó que lo reprendiera y que lo mandara a callar. Si yo quiero recibir el milagro, yo tengo que alzar mi voz, yo tengo que clamar para que el maestro me escuche, ¿verdad? Que ahí hubo esa posición, pero él brincó el obstáculo y no le importó lo que dijera la multitud. Él solamente quería recibir el milagro de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta porque, aleluya, si él se hubiera callado, tal vez Jesús no lo hubiera escuchado, aunque Jesús todo lo sabe, Jesús todo lo ve, aleluya, él está en todo lugar, pero a muchas veces es necesario, Dios quiere escuchar nuestro clamor. Él quiere que nosotros tengamos confianza porque Él es nuestro Padre Celestial y a donde nosotros tenemos que ir primeramente es a donde Él. Muchas veces decimos, pero Dios lo sabe todo. Sí, Él lo sabe todo, pero Él quiere que tú tengas confianza y tengas una relación personal con Él, que tú hables con Él. Eso es lo que Él quiere. Él quiere escucharte. Aleluya. Y eso lo hace para que tú vivas una vida, aleluya, más de cerca, comunicado con Él, entendiendo, aleluya, que Él es nuestro Padre. Y qué padre no le da a un hijo algo. Dice que si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto nomás Dios nos dará a sus hijos algo, verdad? Siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Y siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, no nos vaya a afectar, porque Él nos cuida y Él sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Quiere decir que aquí también Bartimeo, aleluya, no hizo caso. Dios, yo voy a seguir clamando porque yo soy el que tengo la necesidad. Y aleluya, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en Él está mi milagro. Y no gloria a Dios, aleluya. esa oposición, ¿verdad?
Alabanza al que vive, porque también vemos que estabas leyendo ahorita sobre la mujer de flujo de sangre. También dice que la multitud le apretaba. Aleluya. Y ella, si se hubiera dejado llevar por la multitud, no lleva al maestro, pero ella, en medio de todo ese obstáculo que era difícil, yo sé de la manera que se arrastró, yo sé que ella llegó y tocó el borde. Eso fue Gloria la a fe. Dios. La Eso fe de fue esa la mujer. fe. Aleluya, para ella poder tocar el manto creyendo en fe que si tocaba a Jesús, Jesús iba a recibir el milagro de Jesús. Que no Vive Dios. importando la oposición, nosotros tenemos que seguir clamando a Jesús, tenemos que cada día, para calma, acercarnos más a Él, no importando lo que el enemigo quiere inventar con nosotros, quiere decir, porque Él no tiene parte ni suerte con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y Él no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Vive Dios, Tiene que ir aleluya. ante la presencia del Señor a pedirle permiso. Y si Dios, que nos conoce como hijos y conoce, si nosotros vamos a tolerar lo que Él va a pedirle, como hizo con Job, va a decir, pues vete, porque yo sé que ella es mi sierva, yo sé que Él es mi siervo, aleluya, y que Él me sirve porque me ama de verdad, no me sirve por lo que yo le pueda dar. Aleluya. Alabanzas al que vive y reina. Poderoso nuestro Dios, aleluya. Este pasaje de Bartimeo me llamó mucho la atención, pastora, porque hubieron unas palabras que Bartimeo pronunció, y es que llamó al Señor por Jesús. Le dijo Jesús, hijo de David. ¡Qué lindo! Y entonces le dijo, ten misericordia de mí. Le pidió misericordia. Aleluya, no podía verlo, pero sentía que la misericordia de Dios podía llenarlo a él. Podía resolver y saciar esa necesidad que él necesitaba. Y también lo llamó maestro. Santo. Aleluya. Él sabía que él era el maestro de Galilea. Santo. El que andaba de barca en barca, de pueblo en pueblo, aleluya, hablando de la palabra de Dios, de la verdadera palabra, gloria a Dios, aleluya, enseñando. Y caminando con un grupo de discípulos para que aquella multitud que le rodeaba escucharan la palabra de Dios. Qué lindo Dios. Y muchos se pudieran salvar. Gracias, Espíritu Santo. Poderoso el Señor, aleluya. Amén. Él reconoció que él era el maestro de Galilea, el que andaba enseñando la verdad de Dios. Amén. Poderoso el Señor. Podemos ver aquí, ¿verdad? Que de Jairo hay una lección que nosotros, ¿verdad? Que podemos aprender de nuestro amado Jairo, de este hombre, ¿verdad? Que es principal de la sinagoga. Él mostró humildad ante la necesidad. Amén. Siendo principal, teniendo una posición máxima, y ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a postrar, arrodillarle, posiblemente en esa arena, en esa tierra, me voy a ensuciar el traje? No, él vino en actitud de humillación ante su necesidad. Se arrodilló ante Jesús y le rogó. Sabe que ahí no hubo orgullo. Aleluya. Él se despojó si algún orgullo tenía, y como sabía que él tenía la necesidad, dice que se arrodilló ante Jesús y le rogó. Podemos también aprender de Jairo, podemos ver que perseverar contra el que dirán, no importando su puesto ni la opinión de los líderes religiosos. Aleluya. No le importó su posición, de lo que dijera la gente, porque yo sé que la gente, los que le rodeaban a Jesús, conocían a Jairo. Conocían a Jairo porque Jairo era la principal de la sinagoga. También nos enseña, ¿verdad? Que nosotros no temer y creer solamente, ¿verdad? Aprender que la fe real empieza cuando la lógica humana, ¿verdad? Dice que ya no hay esperanza, ¿verdad? La hija estaba, ¿verdad? Como le dio la noticia que ya la hija estaba enferma, había muerto, pero aún más allá de eso, él creyó, como estaba diciendo, que los médicos te pueden determinar a ti una enfermedad terminal y te pueden decir te queda 1 año, te quedan 2 años de vida. Pero esa es la lógica humana. Pero lo que dice Dios, aleluya, como el médico por excelencia. Amén. Cuando el médico termina, ahí es que comienza Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nos enseña que nosotros tenemos que confiar en el tiempo de Dios. Tenemos que confiar en el tiempo de Dios. Acuérdate que Jairo va caminando, se presenta esta situación de la mujer de flujo de sangre. Me imagino el tiempo que Jesús estuvo allí administrándole, hablándole, el tiempo, pero cuando él llegó a su casa, él confiaba
que cuando Jesús llegara ahí a la casa, su hija iba a recibir el milagro. Jesús se detuvo en el camino para la mujer de flujo de sangre, aunque para Jairo cada segundo contaba. Gloria a Dios. Como te está diciendo ahorita, este retraso demostró el poder de Jesús. Aleluya, porque cuando Jesús llegó, los de malas noticias, los que estaban en la casa de Jairo, que salieron para afuera, que estaban alborotados, estaban en llanto. Aleluya, digo que ya la niña había muerto. Y cuando Jesús, ¿verdad?, más allá de la enfermedad y alcanzar la muerte misma, Jesús llega, porque Jesús es la resurrección. Amén. Gloria a Dios. Alabanza, ¿verdad? Vemos que este caso, fíjate, estaba leyendo que esta niña tenía dice como 12 años. Y cuando dice como 12 años es un promedio, una comparación aproximadamente. Cuando dice cómo, dice tenía 12 años, dice tenía como 12 años, que no exactamente, podía tener 12, podría tener un poquito más, podría tener un poquito menos. Pero en estos dos casos de esta niña como de 12 años, más el caso de la mujer de flujo de sangre que tenía 12 años, ya ahí decía, tenía 12 años. 12 años. Hay una conexión, hay una conexión espiritual. Hay el contraste social y el tiempo. Ambas comparten el número 12 y ¿verdad? La niña tenía aproximadamente 12 y la mujer de flujo de sangre tenía 12 años, representando la sanación por fe, la sanación y la fe que supera exclusiones religiosas. ¿Qué te quiero decir? Que este hombre tenía una posición máxima, posiblemente era un hombre adinerado, o tenía un puesto en la sociedad, mas sin embargo, esta mujer de flujo de sangre era una mujer, ¿verdad?, que dice las escrituras y dice la palabra que cuando las mujeres tenían ese tiempo de la menstruación, esas mujeres se consideraban inmundas, ¿verdad? Que como esta mujer, a pesar de que era una mujer inmunda y que tenía ese flujo, que tenía que vivir aparte, cómo ella pudo llegar a Jesús y Jesús, ¿verdad?, la toca, ¿verdad? Porque virtud salió de Jesús. Quiere decir que ahí rompiendo Jesús la barrera, que él vino para toda la humanidad, no vino para ricos nada más. Él vino para pobres, para ricos, para toda nacionalidad, que él no tiene, ¿verdad?, asesión. Aunque hubo oposición, Jesús hizo el milagro, no importando los obstáculos. El tiempo de Dios es perfecto. Y él nunca llega tarde. Aquí hay una enseñanza, ¿verdad?, de que como dos personas de diferentes estatus social, ¿verdad?, Jesús a las dos le hizo el milagro. Ahí rompió barreras. Y él vino para toda la humanidad, no sea pobre, rico, no importa que tú estudies, no seas una persona que no tengas estudios. Eso Dios no tiene acepción de personas. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya, ¿verdad? Es una palabra muy, muy hermosa que el Señor pues demostró su poder. Amén. Demostró que todavía Dios sigue haciendo milagros, que Amén. Dios todavía hace milagros y puede hacer milagros con otras personas que están padeciendo de flujos de sangre, ¿verdad? Porque Amén. hay personas que padecen de flujo de sangre. Amén. Que Dios puede hacer el milagro cuando buscamos de Él, cuando nos arrepentimos de todo corazón. Amén. Y buscamos de Él para que Él nos perdone. Yes. Podamos caminar con Él en el camino. Dios sacia nuestras necesidades. Aleluya. Y Dios puede sanar toda persona que ahora mismo esté conectada, que tenga algún flujo de sangre, alguna preocupación, una molestia, algún dolor, aleluya, alguna enfermedad que los médicos le dicen pues que no pueden hacer nada, pero Cristo sí lo puede hacer, aleluya. El Señor sí lo puede hacer. Si clamas a Él, Dios lo puede hacer. Ahora mismo este hombre, ¿verdad?, el que fue el presidente que salió antes de Trump, Biden, él es, ¿verdad?, fue el presidente de los Estados Unidos y él le diagnosticaron un cáncer, pero si él clama a Dios,
Si él, ¿verdad?, se humilla y clama a Dios y se entrega de corazón, Dios lo puede, que Dios lo puede sanar. Sí, Dios lo puede sanar. Aún más allá, no sirviéndole al Señor, Dios puede hacer la sanidad. Porque dice que la oración, acuérdate que Pablo en una de las cartas nos manda que nosotros tenemos que orar por los eminentes, los que están en posiciones altas del gobierno, todos presidentes, los gobernadores. La iglesia está llamada a orar por todos y cada uno de ellos, todas las naciones. Y si nosotros como iglesia nos unimos y clamamos y le pedimos al Señor que mire a Biden, Padre amado, Dios lo hace porque Dios en su amor y su misericordia, Dios lo hace. Acuérdate que hubieron 10 leprosos que se allegaron a Jesús. Llegaron a Jesús. Voy a traer no es tan comparable, pero podemos mirarlo así. Esos 10 leprosos se presentaron a Jesús y Jesús dijo, váyanse y preséntense ante los sacerdotes. ¿Qué dice la Biblia? Que mientras iban caminando ellos fueron sanados, pero uno vino. Solamente regresó uno a dar agradecimiento a Jesús. Los otros, ¿dónde estaban? Pero recibieron sanidad. Recibieron sanidad. Que Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y Él hace como Él quiere. Gloria a Dios. También la palabra en Santiago que la oración del justo eficaz puede mucho. La iglesia, hay gente que no le sirven al Señor, aleluya, y dice, mira, ora por mí, porque ellos creen, pidiendo la oración, que nosotros orando, ellos pueden recibir el beneficio. Aquí, ¿verdad? Ahora también, que antes que se me olvide, hay una muchacha que se llama Migdalia Barreto, que cuando vio el flyer de Mujeres en Pie de Guerra, nos está pidiendo la oración por salud. Gloria a Dios. Y Dios puede hacerlo porque Dios es soberano, el Dios hace como Él quiere hacer. Pero oremos, ¿verdad? Por todos los enfermos, por Biden, vamos a orar por él, ¿verdad? Y que también Dios se les revele y pueda ser salvo también, que pueda recibir la salvación, porque la salvación bien, Dios envió a Jesús para toda la humanidad. Aquí nadie está exento de no poder recibir la salvación. Si tú quieres, Dios quiere. Gloria a Dios. Él está dispuesto. Si tú quieres, Él te salva y te sana. Amén. Las dos cosas, como hizo de la mujer, la sanó y la salvó. Gloria a Dios. Así que ese Jesús, aleluya, que hizo eso, sanidad, a una la vivió, le dio la vida, y a otra la sanó y la salvó, aleluya, está aquí dispuesto para salvarte y sanarte en el nombre poderoso de Jesús. Aquellas vidas, ¿verdad?, que estén conectadas, que no le sirven al Señor, ábrale en el corazón a Jesús. No hay nada más lindo que servirle a Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles y todavía mientras la puerta que es Cristo esté abierta, que está abierta para que tú entres, porque Él es un caballero. Aleluya. Si Él toca la puerta y tú la abres de tu corazón, Él entrará. Y hará morar en ti no solamente Él, sino el Padre y el Espíritu Santo del Señor. Así que nos gozamos. Amén. No importa la oposición, aleluya, que se presente en nuestro caminar, en este caminar, que es un caminar en Cristo, no importando si brincamos por encima, eso nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe, a caminar en obediencia y a recibir la madurez espiritual que Dios tiene para cada uno de sus hijos, de aquellos que le aman. No hay cosa más linda que servirle al Señor, hermana Carmen. De verdad que sin el Señor nosotros nada podemos hacer. Aleluya. Así Gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos. No te detengas. Si en el camino que vas caminando se encuentra un obstáculo, brinca por encima de si hay una oposición. Recuérdate que Jesús está con nosotros como poderoso gigante. Perseveremos en el Señor, así, ¿verdad? Sea, como te digo, a veces cuando nosotros llegamos muchas veces a la casa de oración, que llegamos con muchas situaciones, que venimos cargados, pero allí llegamos y recibimos el refrigerio. Amén. Recibimos la nueva fuerza, aleluya, allí todos unidos, recibimos lo que vamos a buscar a su casa, y es, ¿verdad?, descanso para nuestras almas, hermana Carmen. Amén, gloria a Dios. Poderoso es el Señor, me he gozado con él.
con este mensaje, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí hay una persona que nos pide oración por sanidad. Nuestra hermana, voy a dar para que nuestra hermana Carmen haga esa oración. Se llama Katy, por Katy Fuente. Le amamos desde que Gloria a no la Dios. conozco personalmente, pero desde que nos conectamos por aquí, ¿verdad? Tenemos una amistad bien bonita. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar por Katy Fuente, por Migdalia, que cuando vio el flyer, pues ella me mandó un mensaje que por favor orara Migdalia Barreto por salud. Vamos a ver si aquí hay alguien más, ¿verdad? Y seguimos haciendo la obra del Señor y todas las hermanas que están conectaditas. Vamos a decir, aguanta un poco más. Aleluya. Viene de camino. Aguanta un poco más. Santo, Jesús, aleluya. porque todo se dará en el tiempo de Dios y si nosotros perseveramos en fe, creyendo, vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a recibir la recompensa de nuestro Señor Jesús. Dios es bueno, hermana. Dios es bueno. Amén. Vamos a ver si alguien más está. Katy Fuente por sanidad, creyendo, orando, creyendo que Dios hará la obra. Aleluya. Y Migdalia Barreto, alabanza. Si hay alguien más que pidió algo, alguna oración. Aleluya, poderoso Dios, te adoramos, Jesús. No importa, mientras estamos en este caminar, hermanos, se levantarán cosas, habrá oposición y todo, pero recordemos que con nosotros está el león de la tribu de aquel, él es todopoderoso. Y muchas veces, ¿verdad? Que podamos sentir, aleluya, a veces no podemos, porque no vamos a decir por fuerte, no, nosotros somos fuertes porque el Dios nos da la fortaleza, pero nosotros no producimos fuerza. La fuerza proviene de Dios. Mientras nosotros entendamos que Dios es el que nos fortalece, que Dios es el que nos ayuda, alabanza al que vive, vamos a ser victoriosos en el Señor. Esas dos peticiones, hasta ahora, mire esas dos peticiones, vamos hacia adelante. Recordemos que este caminar, como nuestro Señor Jesucristo, tuvo mucha oposición y muchos obstáculos, pero llegó. Acuérdate que cuando Él está anunciando a sus discípulos a su muerte, Pedro dijo, ay, que no te acontezca eso. Pero le dijo Jesús a Pedro, Satanás te reprenda, Satanás, pero no fue a Pedro, fue que en ese momento Pedro parece que se dejó usar por el enemigo para que no le aconteciera que él tenía que ir, porque ese fue el propósito por el cual él vino a la tierra para, ¿verdad? A base de todos esos padecimientos y sufrimientos, ofrecernos, mira qué hermoso, fíjate, ofrecernos una salvación tan valiosa que dice Pablo que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temor. Otro ejemplo, Pablo, hermana Carmen, que Pablo, tú sabes que dice, llevo en mi cuerpo la marca de nuestro Señor Jesucristo, que él tuvo esos padecimientos, pero él brincó por encima y muchas oposiciones, porque cuando fundaba iglesias había que se levantaban falsos maestros y querían, hasta ponían en tela de juicio su ministerio, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? Y a Jesucristo también ofendiéndolo como que era hijo de fornicación, que echaba demonios en nombre de Beelzebú. Imagínate todas esas cosas. Pero Jesucristo venció. Amén, amén. En ese caminar que tuvo por esos 3 años y medio aproximadamente, Él no permitió que esa oposición, ese obstáculo lo hicieran llegar hasta donde tenía que llegar para traernos a la salvación de nuestras almas. Amén, amén. Esta noche Dios les bendiga. Dios continúe bendiciendo a esta hermana Carmen. Poderoso mensaje, todo bonito, ¿verdad? Un mensaje poderoso que nos va a ayudar a nosotros poder reflexionar en esta palabra, en esta noche, que entendamos que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones alcancemos. Lo importante es perseverar y brincar todos esos obstáculos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muchos grandes hombres aquí en la palabra nos ayudan a nosotros. Que ellos hicieron, a nosotros también hacer como ellos hicieron para poder llegar al final. Amén, gloria a Dios. Esta noche Dios les bendiga. Si hermana Carlia quiere decir algo más, quiero también que ore por estas dos, por hermana Katy Fuentes y Migdalia Barreto, por la gloria a Dios, por su salud, creyendo que Jesús es nuestro médico por excelencia. Amén, gloria a Dios, pues poderoso mensaje. Sí, pues señor. Así pues seamos imitadores de Cristo y miremos también el pasaje de Pablo, que Pablo pues fue encarcelado, fue prisionado, azotado con fuerza, pero hubo algo en Pablo, que Pablo nunca cambió el mensaje.
Eso es así. En medio de la oposición que se Santo. oponía a Amén. Pablo, Pablo no se detuvo nunca, no retrocedió y no Amén. cambió el mensaje nunca de Amén, bendito Jesucristo, Dios. Es de un que Jesús ejemplo para es el Hijo de nosotros, Dios. ¿verdad? Un Amén, ejemplo para aleluya. nosotros. Que si Él pudo, nosotros también podemos hacerlo en el nombre poderoso de Amén, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Vamos entonces así cerrar la programación, hacer la oración. Hermana Carmen, si puede hacer esa oración por los enfermos, yo te ayudo con las dos juntas. Poderoso Dios, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, Señor. Mira todos los que están conectados, Señor, y los que no se han conectado también, Señor, que estén atravesando por alguna diversas enfermedades, Señor, que seas tú, Dios mío, rompiendo cadenas, Señor amado, que seas tú visitándolos, Señor amado, con tu Espíritu Santo, Señor, que puedan también reconocer que tú eres Dios y no hay otro, Padre de la gloria, Padre amado, que ellos puedan recibir sanidad también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te lo presentamos a todos, Señor, y a los que están en los hospitales, Señor amado, a diversas enfermedades y a través de la distancia, Señor, que sea tú tomando el control, Señor, y que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Saludando a todas las que están conectadas. Katy, Dios te bendiga, creyendo en fe que recibirás el milagro de sanidad. A nuestra hermana Madeline Núñez, a Madeline Acevedo, al pastor que está conectadito por ahí, nuestro Te bendiga, pastor. Sol Medina, Dios la bendiga mucho y te bendiga mucho, mucho, mucho de parte de las hermanas de la iglesia. Aleluya. A Solana, hey, Solana, Dios te bendiga mucho. A la pastora Beltrán Nieves de Puerto Rico, Dios te bendiga, pastora. Dámele saludo al pastor también allá, a la congregación. Aleluya. Nuestra amada hermana Gaudí Sierra, Dios te bendiga. Pronto te vamos a tener, aleluya, para que Dios. alabanza compartas con nosotros. Y a todos los que no he mencionado que estén conectados, Dios me las bendiga en esta noche. A Mana Evelyn Colón, Dios te bendiga, Mana Evelyn, también a todo, a Nilda Figueroa, a alabanza que vi a su Hailey, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Recuerden, antes de acostarse, vamos a decirle al Señor el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado, estar confiado. Así que la paz del Señor con cada una de ustedes. Dios les bendiga. Esta ha sido su programación. Mujeres en pie de guerra. Dios me las bendiga. Me bendiga. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Vive Dios. Espíritu Santo.